Hola, bienvenido o bienvenida a este recurso de autoconocimiento o de ayuda para el bienestar psicológico. Y en este caso vamos a hablar de el diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Es justamente esa conversación que tienes contigo mismo frente o posterior a cualquier tipo de situación. Ejemplo, discutir con la pareja genera un diálogo interno. Discutir con alguien del trabajo genera un diálogo interno. Y hay que ser mucho más consciente de cuál es la conversación que estoy teniendo conmigo mismo, porque esa conversación o bien me puede impulsar a hacer mejor las cosas o me puede hundir en el problema o evitar que salga de esta situación. Y para explicarlo de una manera más entendible, hay que entender algo claro. El mundo siempre nos va a dar una serie de acontecimientos positivos, negativos, neutros, como por ejemplo, si hablamos de negativos, la muerte de un familiar, la ruptura de una relación, el ser despedido o cambiar de trabajo, es un evento lógicamente negativo. Hay eventos positivos como ganar un premio, ganar un reconocimiento, lograr lo que estaba, por lo cual estabas trabajando por tanto tiempo, y acontecimientos o eventos también neutros como por ejemplo eh, el día de hoy no voy a comer mi comida favorita porque en el menú no hay eso de ahí. Es un evento que simplemente está sucediendo. O salgo de mi casa y comienza a llover. Es un evento neutro que realmente depende del cómo nosotros lo interpretamos. ¿Cuál es el diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos cuando sucede este evento? Y posterior, y para que sea como un proceso, primero tenemos la situación que nos sucede, ¿ok? Posterior, se activa automáticamente el diálogo interno. Y el diálogo interno es cómo tú interpretas estos hechos que te acaban de suceder, sean positivos, negativos, neutros, con una serie de pensamientos que fluyen continuamente en tu cabeza. Apenas te pasa una situación, automáticamente tu diálogo interno se activa y comienzan a fluir ciertos pensamientos. Y lo ideal es uno tener el control sobre estos pensamientos. Y si no lo tienes, y si nunca lo has pensado, es justamente este espacio que te va a permitir también ser mucho más consciente sobre aquello. Posterior a este diálogo interno, justamente se genera un estado de ánimo. Tus sentimientos son creados por tus pensamientos y no por los hechos reales. Las experiencias son procesadas por el cerebro antes de experimentar cualquier respuesta emocional. ¿A qué voy con qué es el diálogo interno? No es lo que te sucede, es el cómo reaccionas a lo que te sucede. O mejor dicho, qué piensas sobre lo que sucede. Es lo que va a generar tu estado de ánimo. Si está lloviendo y tu diálogo interno es voy a llegar tarde, no lo puedo lograr, es el peor día de la semana, lógicamente te vas a sentir estresado, ansioso, puedes tener un accidente, se te va a regar el café. Es importante darse cuenta que cuando pasa un evento, uno tiene que ser mucho más consciente de cómo interpreta esta realidad. Y es importante mencionar que existe un diálogo positivo y un diálogo negativo. Y tú aquí vas a identificar cuál es el diálogo que predomina en la mayoría de tu reaccionar frente a distintas situaciones. El diálogo positivo es una conversación motivadora, realista, esto es importante, realista y positiva que tiene consigo mismo, que tienes contigo mismo. Entonces, este diálogo positivo se caracteriza, y poniendo un ejemplo, el mismo ejemplo de el tema de la lluvia, ok, tu diálogo positivo es, está lloviendo,
muy fuerte, tengo que llevar paraguas, tengo que llevar, parquearme cerca de la entrada del trabajo porque si no me voy a mojar. Realista, motivadora y positiva. Sin embargo, también existe el diálogo negativo, que es el que predomina en la mayoría de las personas, y es un diálogo que distorsiona la interpretación de la realidad y genera emociones y conductas inadecuadas. Ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de un día lluvioso, mi diálogo negativo puede ser, qué mal día, no voy a llegar todo mojado, y eso va a generar estrés, ansiedad, se me va a regar el café, voy a estar intranquilo, tal vez no puedo manejar de la mejor manera cuando los días lluviosos, inclusive necesitas ser sumamente mucho más cuidadoso cuando estás manejando. Entonces, es importante que comiences a identificar cuál es el diálogo que predomina en ti. Ejemplo, cuando tienes una situación, tu diálogo distorsiona esta realidad y te sientes mal, o es un diálogo positivo. Un ejemplo que yo he tenido en consulta, una chica de 24 años me dice que está llegando a la universidad, pero que su clase es a las 11 de la mañana y ya son las 11:05. Y su diálogo interno es, ya no voy a llegar, el profesor no me va a dejar entrar, la verdad es que para qué voy a entrar, mejor ya no voy. Lógicamente es un diálogo negativo que genera un estrés y cierto grado de ansiedad. ¿Y qué le genera? Conductas inadecuadas, no presentarse, irse. Mientras el diálogo positivo en esta misma situación debería haber sido, ojo, realista. Llegué tarde, tengo que llegar, pedir disculpas, presentar lo que tengo que presentar y tomar asiento. Entonces es una gran diferencia. Entonces yo te pregunto aquí, ¿cuál es el diálogo que predomina en ti? ¿Positivo? ¿Negativo? Y si el diálogo que predomina en ti es el diálogo negativo, o en su efecto, si quieres mejorar ya teniendo un diálogo positivo, estos son unos pequeños ejercicios bastante útiles, y bastante sencillos realmente. El tema de la salud mental o el bienestar emocional se trata de instaurar hábitos sencillos, como por ejemplo escribir un diario de gratitud. Tú puedes escribir un pequeño cuadernito, tenerlo en tu cajón, en tu mesa de noche, agradecer. ¿Por qué estoy agradecido? Frecuentemente no solemos agradecer, ejemplo, de que dormimos en una cama, de que estamos en un techo, de que estamos en un trabajo que tal vez no es el mejor en este momento y no me están pagando como quisiera tal vez, pero es una fuente de ingreso. Tengo a mi familia con salud, tengo salud, puedo ir a trabajar, tengo cómo movilizarme o no tengo cómo movilizarme. Sin embargo, nuestra realidad está tan lejos de las expectativas que eso es lo que genera cierto grado de infelicidad en las personas, de tener un diálogo negativo, de no ser suficientes. Entonces es importante, primero, agradecer las situaciones, pero también reajustar mejor dicho, no reajustar mi realidad, ser más coherente con mi realidad actual, con las expectativas que tengo en este momento. Como por ejemplo, un estudiante que está a punto de graduarse ya quiere tener un sueldo de $2.500 que sea en un horario que le permita llegar a su casa y tener una familia. Su realidad en este momento es distinta a estas expectativas tan altas. Si él las tiene tan altas, y ojo, no estoy diciendo sea conformista, estoy diciendo sea realista, póngase paso a paso y objetivos para lograrlo. Pero si usted quiere brincar de esta realidad con esta expectativa incoherente en este momento o etapa de su vida, es lo que genera justamente un malestar emocional continuo y puede afectar directamente a su diálogo interno. Mencione tres cosas positivas a lo largo del día. Esto de aquí yo lo utilizo muy frecuente con el teléfono y enviar una nota de voz. Todas las personas o la gran mayoría tienen un pequeño blog de notas. Ahí tú puedes escribir, puedes hacer una nota de voz. Hola,
quiero decir 3 cosas positivas de mí: soy inteligente, soy perseverante y me gusta tratar con respeto y con cordialidad a las personas. Lo envío, listo, me lo tengo guardado y en la noche justamente lo puedo escuchar. No es necesario escribirlo si no lo quieres. Es lo ideal, porque cuando escribes para tu cabecita momentáneamente y se concentra en escribir, pero también puede ser recursivo. Diario de gratitud, afinar las expectativas con la realidad, mencionar 3, 4 cosas positivas, evadir pensamientos de culpa o victimización. En muchas ocasiones tenemos situaciones que nos suceden y es inevitable sentirnos culpables o sentirnos víctimas. ¿Y cómo cambiamos esto de aquí? Siendo más consciente de cuando entra ese pensamiento de culpa, identificarlo. Esto me estoy portando como una víctima. Ok, hacer ciertos ejercicios que también puedes encontrar aquí de relajación, porque necesitas justamente concentrarte en lo que está sucediendo en este momento, porque evadir estos pensamientos de victimización suele ser complejo, pero es importante tomar cierta distancia de estos, identificarlos y permitirte tomar distancia. Decir afirmaciones positivas de ti un momento mientras te lavas los dientes, mientras te lavas la cara. Eres un buen tipo, lo estás haciendo bien, eres trabajador. En muchas ocasiones nos olvidamos de tratarnos bien a nosotros. Inclusive tratamos mucho mejor a otras personas y no necesariamente a nosotros. También puedes escribir una pequeña carta motivando, resaltando de manera realista tus virtudes. Son distintas formas, pero si te das cuenta, todo reposa en lo mismo. Justamente en destacar lo bueno de ti, en mencionar lo que estás, por lo cual agradeces. Este diálogo interno, aquí son algunas herramientas o técnicas, o mejor dicho, estrategias que puedes utilizar, pero lo más importante es identificar esto. Si tienes un diálogo positivo o negativo y saber que es un proceso. El mundo nos da situaciones, tenemos un diálogo interno, lo cual nos genera un estado de ánimo o unas conductas adecuadas o inadecuadas. Eso sería todo por este espacio. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Cualquier cosa, estamos en contacto.